Le compré un coche y se fue con su ex. 7 años después, nos volvimos a ver. Hace unos 7 años, conocí a una chica que me hizo perder completamente la cabeza. Tenía esa mezcla de encanto y atención que, cuando estás en tus 20s y con ganas de construir algo serio, te hace pensar que por fin encontraste a la persona correcta. Salimos durante 1 año y medio, y aunque había algunas señales raras, yo estaba tan metido que decidí ignorarlas. En mi mente, ya me veía teniendo un futuro con ella. Casa, familia, todo eso. Yo era el único con coche en ese momento, así que casi siempre era yo quien iba a su departamento. A mí no me molestaba, quería verla, y si eso significaba manejar 40 minutos después del trabajo, lo hacía sin pensarlo 2 veces. Con el tiempo, empezó a decirme que también quería un coche, que ya se cansaba de depender de otros o del transporte. Me mencionó uno que había visto en venta por $4,000, y aunque no era nuevo ni nada por el estilo, decía que estaba en buenas condiciones. Yo no tenía tanto dinero ahorrado, pero quería verla feliz. Así que le pedí prestado a mi tío. Él tenía un negocio y accedió, aunque con intereses. Me dio el cheque y yo fui todo emocionado a sorprenderla. Recuerdo que llegué a su casa con una sonrisa y le dije, vámonos por ese coche, te lo mereces. Ella se puso feliz, me abrazó fuerte, y me dijo que era lo más lindo que alguien había hecho por ella. Pero luego soltó algo raro, que el coche lo vendía su ex, y que sería mejor que yo no fuera con ella porque tal vez él no querría vendérselo si me veía. Sonaba raro, pero le creí. Me dijo que ella lo veía sola y me mandaba fotos. Los siguientes días se sintieron extraños. Le costaba trabajo contestarme, decía que estaba con su familia, o que el coche estaba en el taller del primo para ajustes. Empecé a sospechar. Le preguntaba si podía pasar a verla, pero siempre había un pretexto, que tenía visitas, que estaba ocupada, que el coche aún no salía del taller. Después de casi 1 semana de evasivas, ya me sentía impaciente. Le dije que necesitaba una prueba de que realmente había comprado el coche, o iba a ir hasta su casa a hablar cara a cara. Me mandó una foto del supuesto coche, pero era una imagen rara, en un estacionamiento vacío, sin fondo reconocible. Se veía genérica. Me puse a buscar en Google y encontré una foto muy similar. El coraje empezó a hervirme por dentro. Intenté llamarla, pero ya no respondía. Me bloqueó. Fui a su casa sin avisar, pero me abrió una señora que no conocía. Me dijo que ella ya no vivía ahí, que se había mudado hacía unos días. Me quedé ahí, en la banqueta, sintiéndome como un idiota. Le conté todo a un amigo mío que había trabajado con ella hace tiempo. Resulta que él la tenía en Facebook todavía y se ofreció a investigar un poco. Días después me escribió, bro, está viviendo con su ex. Y se anda burlando en redes de cómo le sacó dinero a su ex pendejo. Esa frase se me quedó grabada. Me dolió en el alma. Quise hacer algo. Pensé en denunciarla por fraude. Pensé en buscarla y enfrentarla. Pero cada intento de contactarla por redes acababa igual, bloqueo inmediato. Me dejó completamente fuera de su vida. Me sentí usado, estafado, traicionado. Y lo peor era saber que había confiado tanto. Me tomó más de 2 años pagarle a mi tío. Cada mensualidad me recordaba mi error. Y más allá del dinero, me costó mucho reconstruirme emocionalmente. Dejé de confiar en la gente durante un tiempo. Me sentía tonto, ingenuo, como si hubiera sido el único que no vio venir la estafa. Pero el tiempo pasó. Me esforcé, conseguí un mejor trabajo, fui creciendo poco a poco. Hoy soy consultor de ingeniería y me va bien. Vivo con más tranquilidad, y esa herida ya no arde tanto como antes, aunque la cicatriz sigue ahí. El año pasado, mientras caminaba por un parque de diversiones con unos amigos, vi una cara conocida en uno de los puestos de comida. Era ella. Estaba vendiendo palomitas, con el uniforme del lugar. Me vio y, en cuanto me reconoció, desvió la mirada y se fue rápidamente hacia el área de empleados. En ese momento sentí muchas cosas, rabia, nostalgia, algo de lástima.
Me dieron ganas de alcanzarla, de decirle un par de verdades. Incluso pensé otra vez en denunciarla por lo que me hizo. Pero no lo hice. Historia 2. El papá creepy de mi novia le robó, la manipuló, y ella aún lo defiende. Mi novia y yo tenemos 22 años. Llevamos un par de años juntos y hemos pasado por cosas que no esperaba vivir tan joven. Uno de esos momentos fue cuando nos enteramos de que íbamos a ser padres. No teníamos mucho dinero ni estabilidad, así que ella decidió quedarse un tiempo en casa de su papá, y yo también, para estar cerca durante el embarazo. Lo que no imaginaba era todo lo que iba a presenciar en esa casa. Desde el primer día sentí que algo no estaba bien. Su papá era raro. No solo por su actitud, sino por la forma en que trataba a su propia hija. Recuerdo una vez que, estando los tres en la cocina, él le dio una nalgada a mi novia. Yo estaba justo ahí. Se sintió incómodo, fuera de lugar. Pero lo que me hizo fruncir el ceño fue que ella no reaccionó como si fuera extraño. Era como si estuviera acostumbrada. Más tarde, su hermana me confirmó que no era la primera vez. Y luego supe que el tipo hacía lo mismo con ella. Intenté decirle a mi novia que eso no era normal, que no estaba bien, pero me miró como si no supiera a qué me refería. Como si creciera viéndolo como parte de su vida. No fue solo eso. Durante una mudanza, vi al abuelo de ella mirándole el trasero mientras subía unas cajas. Sentí un nudo en el estómago, un tipo de rabia que me quemaba por dentro. Me contuve. No quería armar un escándalo frente a todos, pero luego se lo conté con calma. Su respuesta fue tan seca, tan indiferente, que empecé a preguntarme si todo eso ya estaba tan normalizado en su vida que ni siquiera lo reconocía como abuso. Días después, su padre hizo una broma en voz alta sobre un trío, justo cuando entramos a la cocina. Nos miró a los dos y se rió como si fuera gracioso. No pude seguir fingiendo que era solo un tipo raro. Algo estaba mal con él. Muy mal. Entonces, una tía me contó lo que muchos sabían pero nadie decía abiertamente. Años atrás, cuando él tenía 32, había tenido algo con una chica de 16. Fue un escándalo silencioso dentro de la familia. Nadie lo denunció. La historia fue enterrada. Y ahora, con toda esta información, me encontraba viviendo en la misma casa con ese hombre, esperando un hijo con su hija, tratando de mantener la calma. Intenté hablar con ella, con mi novia. Le dije que ese no era un ambiente seguro. Que yo no quería que nuestros hijos crecieran cerca de su padre. Pero ella se cerraba por completo. Me decía que ya había perdido a su madre, que su papá era lo único que le quedaba. Que no podía perderlo también. Yo entendía su miedo, su necesidad de aferrarse a lo poco que le quedaba de familia. Pero también sentía que alguien tenía que romper con ese ciclo. Como si todo eso no fuera suficiente, también descubrimos que su papá le había pedido una suma considerable de dinero para montar un negocio. Le prometió que se lo devolvería en un mes. Ya pasó casi un año. No solo no le devolvió ni un centavo, sino que cada vez que ella intentaba hablar del tema, él se hacía el ofendido. Decía cosas como ¿acaso no confías en mí, o crees que te voy a robar? Ella se quedaba callada. Yo sabía que eso también era una forma de manipulación. Una más. No sé qué más hacer. Amo a mi novia. Amo al bebé que viene en camino. Pero me cuesta mucho no ver todo esto como una gran señal de alerta. Le he sugerido que tomemos distancia. Que hagamos nuestra vida aparte. Que rompamos con todo eso antes de que sea demasiado tarde. Pero ella sigue atada emocionalmente a su padre. Y eso me preocupa. No quiero que nuestra familia empiece en medio del mismo dolor que arrastró la suya durante generaciones. No quiero ver a mi hijo crecer en un entorno donde los límites no existen y donde lo enfermo se normaliza. Solo quiero protegerlos a los dos. Pero no sé si ella está lista para dejar atrás lo que tanto daño le ha hecho. Historia 3. Mi esposa no me cree, pero su mejor amiga está cruzando todos los límites. Mi esposa y yo llevamos juntos media vida.
20 años desde que nos conocimos, 9 saliendo, 5 casados. Hemos crecido uno al lado del otro. En todo ese tiempo, una constante ha sido su mejor amiga. Se conocen desde la prepa y su vínculo es tan fuerte que se llaman hermanas. Yo la respeto, porque sé lo mucho que ha significado en la vida de mi esposa. Pero últimamente, algo cambió. Siempre supe que la mejor amiga de mi esposa ha tenido pésima suerte con los hombres. Relaciones tóxicas, rupturas feas, hombres que la maltrataban emocional o incluso físicamente. Ella solía desahogarse con mi esposa, y a veces conmigo también. Siempre me pareció que confiaba en nosotros, y me alegraba que tuviera ese espacio para sentirse escuchada. Pero después de su última ruptura, empezó a actuar distinto. Primero fueron los comentarios. Cosas como, tu esposa es tan afortunada de tenerte, o debe sentirse increíble tener un hombre que la cuide como tú. Al principio me parecieron halagos inofensivos, pero luego vino el cambio de actitud. De pronto, comenzó a pegarse más. Se recargaba en mi hombro cuando estábamos en el sillón, se sentaba demasiado cerca, incluso llegó a sentarse en mi regazo como si fuera normal. Todo esto frente a mi esposa. Empezó a preguntarme cómo me iba el día. Me decía que conmigo se sentía segura. Y no lo decía en broma. Una vez, mientras mi esposa estaba en la cocina, me preguntó si creía que su ropa se le veía bien, pero lo dijo tocándose la cintura y con una sonrisa que no parecía para nada inocente. Le conté todo esto a mi esposa desde el principio. No quería que pensara que estaba ocultando algo, y además necesitaba que me ayudara a ponerle un alto. Pero su reacción siempre fue la misma, es solo ella, no lo dice en serio, o así es su personalidad. Incluso una vez, mi esposa bromeó diciendo que su amiga era mi segunda esposa. La amiga se lo tomó tan en serio que empezó a decirlo cada vez que podía. Y luego, me envió una foto por mensaje de un anillo diciendo, incluso tu segunda esposa necesita un anillo, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta de que esto ya no era solo incómodo. Era peligroso. Esta mujer está claramente confundiendo su dolor emocional y su necesidad de afecto con sentimientos hacia mí. Y aunque yo no le he dado ningún motivo para pensar que hay algo entre nosotros, siento que se ha construido una fantasía donde yo soy el buen hombre que nunca tuvo. Y eso, honestamente, me preocupa. Sé que ella viene de relaciones muy difíciles. Que no ha tenido una figura masculina que realmente la trate con respeto, y probablemente por eso está idealizando nuestra dinámica. Pero eso no lo hace menos serio. Esto ya cruzó la línea de lo aceptable. He tratado de hablar más seriamente con mi esposa sobre esto. No para armar un drama, sino porque quiero proteger nuestro matrimonio. Pero cada vez que lo menciono, ella me dice que estoy exagerando. Que su amiga está pasando por un mal momento. Que no quiere perder a alguien que ha estado a su lado por años. Y yo entiendo eso. No quiero que mi esposa tenga que elegir entre su mejor amiga y yo. Pero tampoco quiero estar en medio de un triángulo emocional que nunca pedí. Yo elegí a mi esposa. La respeto. Y no quiero que nada ponga eso en peligro. Todavía no sé cómo manejarlo. Pero lo que sí sé es que no puedo quedarme callado si esto sigue escalando. Quiero que mi esposa me escuche, no porque dude de ella, sino porque quiero que estemos unidos en esto. Y si su amiga necesita ayuda para superar lo que vivió, no soy yo quien debe dársela. No así. No de esta forma. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerda darle like y suscríbete para más contenido, no olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Hasta la próxima.